Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos con la serie de cómics de Allegiance con su tercera parte, antes de su interesante conclusión que nos cuenta todo lo que hizo la Resistencia para rearmarse en contra de la Primera Orden durante ese año que pasó antes del episodio 9, el ascenso de Skywalker. Y si lo recordamos, este arco titulado El lado oscuro de la luna nos dejó en nuestra parte anterior con un Poe Dameron y Finn haciendo una misión en la luna de Avedot para reabastecer de armas a la Resistencia en un viejo depósito de la Nueva República, mientras eran perseguidos por unos cazarrecompensas pagados por la Primera Orden. Y en otro frente, la general Leia Organa había viajado hasta Mon Cala para pedir su ayuda para tener una flota para poder pelear en contra de la Primera Orden. Sin embargo, los Mon Calamari y los Quarren estaban divididos, y un individuo llamado Chad Colgi habló en contra de Leia ante el rey y Chad para que Mon Cala terminara aislado en la lucha, por lo que todo esto provocaría que las tensiones crecieran y que una facción de Quarrens atacaran en las calles de la ciudad Dak a Rey, Chewie y a Rose mientras se preparaban para irse de aquel planeta. Pero todo pues era justo un plan de esa facción Quarren liderada por Chad Colgi, quien había traicionado por la espalda a su general Nosor de más alto rango para entablar él mismo conversaciones con la Primera Orden, avisándoles que Leia Organa y la Resistencia estaban ahí presentes en Mon Cala. Era pues solamente cuestión de tiempo para que la Primera Orden llegara, porque la Resistencia ya había sido traicionada por la espalda. Es así que con este contexto seremos transportados de vuelta a las profundidades de Mon Cala hasta la Corte de Justicia en el trono del rey Ichar, donde en aquellos momentos por la violencia cometida en contra de los Quarrens, Rey, Chewie, Rose y Tripio estaban siendo juzgados mientras Leia y Aftaf Akbar intervendrían ahí por ellos. Aquí, claro, Leia Organa le diría a sus amigos que una pelea callejera no había sido la mejor decisión ante lo delicada de las negociaciones, y aunque ellos se disculparan, eso quizás no satisfaciera al rey Ichar. Rey, claro, por su parte se disculparía a nombre del grupo con Leia, y la general le replicaría que solo ya no creara más crisis en los siguientes momentos. Pero justo ahí el juicio contra los cuatro comenzaría con una sala del trono a tope. Es entonces que un enfermo rey Ichar hablaría duro con Leia y su gente, diciendo que los habían recibido de forma amable por la historia que tenían en el pasado con su gente, pero aquello había ido demasiado lejos. Y aquí de nuevo el general Nosor, hablando por los Quarrens, le diría a su rey que Mon Cala ya no podía ser cegado por la vieja nostalgia, ya que estos extranjeros ya habían traído el peligro a ese planeta, provocando un ataque en contra de sus ciudadanos. Claro, ante aquella mentira, Rose, Chewie y Rey protestarían, y la Jedi intentaría explicar que ellos no habían iniciado el ataque, pero Leia de inmediato la interrumpiría diciéndole que ya no dijera más para no incrementar la crisis. Es entonces aquí que Aftaf Akbar, el hijo del glorioso gran almirante Akbar, entraría a abogar por la Resistencia, preguntándole ahí al general Nosor cómo una banda de sus simpatizantes se habían reunido justo en la plataforma donde estos invitados habían estacionado casualmente su nave, porque a sus ojos, pues, alguien que se preocupaba tanto por la paz no podía estar asociado con Quarrens tan violentos. Esto, claro, de nuevo despertaría la rivalidad entre estos dos altos individuos de Mon Cala, donde Nosor le advertiría a Aftaf que fuera cuidadoso en lo que decía, ya que incluso su propio padre sabía bien cuándo debía mostrarle respeto. Pero Aftaf, al escuchar esto, le replicaría en un tono mordaz que justo su padre había muerto peleando en contra de la Primera Orden. Así que él dudaba que su padre tuviera el respeto de esconderse en las profundidades de Mon Cala, esperando que la armada enemiga pasara de largo por su planeta. Esto pues solo aumentaría las tensiones, y el general Nosor apuntaría a su propia cara para mostrarle sus añejas heridas al joven Aftaf de lo que le habían hecho a él las interrogaciones imperiales en el pasado. Eso pues eran verdaderas muestras del terrible pasado, no los simples hologramas que veía aquel joven pez ignorante. Pero claro, tras oír este último insulto, Leia intervendría en la discusión pidiéndoles calma y agregando que justo eso quería la Primera Orden, que pelearan entre ellos. La general pues sabía que solo trabajando juntos podrían mantener a la galaxia libre del tipo de tiranía que los Quarrens y los Mon Calamari tan valientemente habían combatido varias décadas antes. Aquí entonces Chadcol, el otro Quarren, quien antes había contactado a la Primera Orden traicionando a su propio pueblo, le daría de una extraña manera la razón a Leia y le diría al rey de Mon Cala que quizás no tenía sentido
sentido que discutieran y propondría que aquello se resolviera por un ancestral rito del reto, algo que básicamente era un juicio barbárico donde dos personas combatían, algo que no se había dado en Mon Cala en décadas. Pero justo Rey, al escuchar de Threepio que era este rito de combate a muerte para arreglar las diferencias, ella misma ahí se ofrecería para participar en el rito si liberaban a sus amigos. Al droide dorado aquello le parecería imprudente, pero Rey estaba harta de debates que no llegaban a ningún lado y pensaba que era la manera más rápida de limpiar sus nombres y quizás pues un intento de ganar a los Mon Calamari a la causa de la resistencia. Leia, claro, intervendría advirtiéndole a Rey que no se podría echar para atrás de aceptar aquel reto, pero la Jedi estaba convencida en hacer algo porque no quería que sus amigos sufrieran cuando sabía bien que ella podía sí hacer algo. Sin embargo, la Jedi estaba equivocada porque creería que se enfrentaría a Chatcol en el combate, pensando que en realidad sería algo sencillo. Sin embargo, el Quarren aclararía que él no sería su oponente en el rito de combate, sino que sería su droide personal de seguridad, Arcanine. Ese droide pues era una gran reliquia de la batalla de Mon Cala sucedida mucho tiempo atrás. Un recordatorio pues de cuando su gente fue llevada a la guerra y él sería ahora quien pelearía como su campeón. Esto claro, a los ojos de C-3PO y de Rey no se vería nada bien, y el droide solo pensaría en que Poe y Finn estuvieran teniendo mejor suerte que ellos. Pero justo esto nos transportaría a la luna de Avedot, donde los cazarrecompensas Remex, Woro y Kendo ya casi habían atravesado la puerta donde se escondían Poe, Finn y BB-8 cuando ellos habían encontrado el preciado cargamento de armas que buscaba la resistencia. Los cazarrecompensas estaban hartos de que Finn se escondiera ahí, pero tampoco sabían que Poe y BB-8 estaban ahí. Así que Finn había ideado un plan para poder escapar a pesar de que Poe no estuviera del todo de acuerdo. Finn pues atravesaría los ductos del techo y se usaría como carnada dejando que lo persiguieran, mientras Poe y BB-8 guardaban en su nave todos esos blasters, detonadores termales y armas diversas que la resistencia tanto necesitaba. Finn pues le pediría un voto de confianza a su amigo y el plan así se pondría en marcha, pero entonces los cazarrecompensas ya estarían sobre ellos y Woro y Kendo entrarían al almacén donde se escondía Poe Dameron y BB-8, mientras Remex, el cambiaforma, se quedaba detrás. Aquí pues Poe Dameron, escondido entre unas cajas, podría burlar a los cazarrecompensas por unos segundos, hasta que en ese momento Finn del otro lado caería del techo de forma torpe y terminaría impactando a Remex. Esto pues les daría la oportunidad que necesitaban, creando una distracción, y entonces Remex retaría ahí a golpes a Finn mientras él se reponía del impacto. Es aquí que Finn tomaría su pistola blaster y apuntaría contra el cazarrecompensas, pero en ese momento Remex se convertiría en un ágil Assad y en unos segundos desarmaría al ex Stormtrooper, y con otro rápido movimiento más se convertiría en un gigante Wookiee y conectaría un potente golpe en la quijada de Finn que lo haría tambalearse. Pero justo también en ese momento Kendo y Woro vendrían por Finn y el cazarrecompensas Aqualish apuntaría con su blaster únicamente para aturdir a su presa. Finn apenas se alcanzaría a reaccionar, pero lo masivo de la figura del Wookiee cazarrecompensas terminaría absorbiendo el disparo y cayendo aturdido al instante, por lo que sin pensarlo dos veces Finn correría tratando de llamar la atención de sus enemigos, y de inmediato Kendo le ordenaría al gigante Aqualish que persiguiera a Finn tras el terrible error que había cometido con su otro compañero. Pero súbitamente, de nuevo, todo cambiaría y veríamos la sagrada arena de Salka en Mon Cala, donde ahí se daría aquel rito de combate, y aquí todos observaban en la arena mientras Rey enfrentaba a las diversas armas que tenía el droide de seguridad solo con un electrohacha. La Jedi entonces haría gala de sus mejores habilidades, driblando los golpes del droide que lucía un tanto tosco, y luego lo contraatacaría con un potente corte en su rostro en una de sus placas, para así saltarlo y caer finamente en la arena creyendo que había vencido a Arcanine. Pero a pesar de lo ágil que lucía Rey, ella terminaría sorprendiéndose de gran manera porque el droide, a pesar de sus ataques, estaba intacto, y de inmediato la contraatacaría lanzándola muy lejos con un solo golpe. Rey incluso tras el impacto pensaría en rendirse por un momento, hasta que el droide apuntaría su torreta blaster pesada y literalmente se volvería loco tratando de asesinar a Rey, pero al mismo tiempo disparando contra el público de la arena. La Jedi claro le advertiría de aquello a todo el mundo, y aquí Rose, al darse cuenta que el droide estaba amañado en su programación para matar a todo lo que se encontrara ahí, incluyendo al público, le advertiría al resto de sus compañeros para hacer algo. Tenían pues que darle el procesador central del droide justo en la placa que
Rey había conseguido quitar de su cabeza. Es entonces que todo sería un absoluto caos en la arena de Mon Cala. Chewie por su parte se liberaría de un guardia y este por su parte tiraría su blaster, lo cual Rose aprovecharía justo en este momento. Pero el droide, claro, continuaba disparando a diestra y siniestra, y aquí Rey tendría que comenzar a usar la fuerza para salvar a varios de los Mon Calamari que casi desintegraba el droide. Es aquí que en un grito de desesperación Rey le ordenaría a todo el mundo en la arena que se retirara de aquí para que el droide solo se concentrara en ella. Y justo cuando estaba a punto de dar un salto para acabar con el droide, un disparo desestabilizaría a la Jedi y la haría caer justo a la merced del droide de batalla que ya le apuntaba. Pero antes de que siquiera algo pasara, un disparo blaster haría estallar la cabeza del droide justo en el momento preciso. Le habían salvado la vida a la Jedi, y ese alguien había sido Rose Tico, quien tampoco pensaba no hacer nada mientras sus amigos sufrían. Ella, claro, se disculparía con Leia porque con su intervención en el rito había arruinado las negociaciones con los Calamari, aunque claro, la general Organa le diría que no había ninguna nave de guerra que valiera el costo de perder la vista de por lo que en realidad estaban peleando. Así que en ese momento el general Nosor, furioso porque el reto no se había completado por la interferencia de Rose, y esto muy a pesar de que Rey hubiera salvado a sus amigos y a muchos de los Mon Calamari, aquí pues el Quarren exigiría ante su rey el exilio de esos visitantes, y así el rey y Char trágicamente secundaría lo que pensaba el general Quarren. La resistencia pues se había salvado, pero tendría que irse con las manos vacías inmediatamente de Mon Cala. No obstante, todo cambiaría y veríamos qué estaba sucediendo en la luna de Avedot con el resto de la resistencia. Pero en ese momento Vaso, el piloto del grupo de 4 cazarrecompensas, estaba vigilando la nave en la que Poe, Finn y BB-8 habían llegado a aquel planeta para no permitir que alguien se fuera de ahí. Pero BB-8 en aquellos momentos estaba conectado a una terminal, creando una distracción en la parte trasera del complejo, encendiendo diversas luces para llamar justo la atención de aquella nave. Esto pues resultaría y le daría la oportunidad a Poe de cargar un primer lote gigante de diversas armas que habían recuperado previamente. Pero por otro lado, Finn estaba casi perdido en aquel gigante complejo de la República, y cuando creía que había burlado a sus perseguidores, se terminaría topando contra Worro, el gigante Aqualish, el cual había venido por él. Así que de inmediato Poe le tiraría un golpe, pero este no le haría nada a su rival, el cual de un solo golpe lo terminaría dejando en el suelo. Claro, Finn se levantaría diciéndole que solo estaba calentando, pero se lo pensaría 2 veces y terminaría corriendo hacia el hangar para ver si ahí encontraba algo, porque claramente su plan no estaba funcionando. Si quería derribar a ese gigante Aqualish, necesitaba verdaderamente un arma de fuego mucho más pesada. Y justo al decirlo, Finn recibiría su golpe de suerte al ver justo el viejo Snowspeeder del cual antes se había burlado como una chatarra. Finn pues se escondería por un momento mientras Worro lo buscaba, hasta que el rebelde haría su entrada triunfal cargando ahí un pesadísimo arpón del Snowspeeder, justo como los que los rebeldes habían usado para derribar a los gigantes Ad-Ad en la batalla de Hoth. Esto, claro, asustaría al cazarrecompensas, y justo en ese momento Finn dispararía la pesada arma, arponeando al instante a la Aqualish contra la pared en uno de sus hombros. Pero claro, Finn jamás pensó el potente culetazo que tendría esta arma, y así terminaría lanzado violentamente hacia atrás para caer inconsciente por el impacto. Esto mientras Poe Dameron se intentaba comunicar con él, pero sin recibir respuesta alguna. Sin embargo, todo se complicaría aún más, ya que en la base provisional de la resistencia en el mundo basura de Anoat todos se alarmarían, ya que aquí la teniente Connix le informaría en ese momento al general Jonato que estaban recibiendo señales de que varios Star Destroyers de la Primera Orden estaban haciendo un cambio abrupto en su curso. Ahora los cálculos indicaban que estaban a punto de saltar hasta Mon Cala. El general Jonato sabía que su equipo no tenía las suficientes armas para hacerle frente a toda una armada enemiga, y tocando aquí al fiel R2-D2, se enfocarían en advertirle a Leia Organa que la Primera Orden iba por ellos. Sin embargo, Connix terminaría aterrada, dado a que ya la Primera Orden había bloqueado las comunicaciones a través de todo el sistema de Mon Cala. No podrían, pues, avisarle del peligro a Leia.
Es entonces que finalmente veríamos qué sucedía en Mon Cala, Masters. Y ahí tendríamos una plataforma en la ciudad Dak, donde veríamos que la Resistencia estaba cargando en una pequeña lanzadera todas las provisiones que necesitaban para llevarlas hasta el halcón milenario. Por lo que veríamos que aquí, Aftab Ackbar se estaba disculpando con Leia por todos los inconvenientes y por no poder garantizar su seguridad en las calles de aquel planeta. Leia, claro, le agradecería por toda su ayuda que les había brindado y le diría que su padre estaría muy orgulloso de en quién se había convertido. Aunque Aftab seguía frustrado porque sabía que su padre, de estar vivo, no hubiera permitido que los aislacionistas Quarren, como el general Nosor o Chadcol, se hubieran salido con la suya para que Mon Cala no ayudara en la guerra. Pero en ese instante algo estaría fuera de lugar, ya que Rey y Chewie se sorprenderían al ver justo a un Quarren subir una extraña caja en su lanzadera. Rey, claro, se daría cuenta que aquella caja en realidad no era suya, y el Quarren de inmediato, al ser descubierto, se echaría a correr. Es entonces que aquello tomaría por sorpresa a los 6 ahí presentes, y Rey, sintiendo todo por la fuerza, apenas si podría decirles que se cubrieran. Y en ese momento la plataforma donde estaban en la ciudad Dak ardería en 1000 pedazos, desintegrando en segundos la nave de una violenta manera. Parecería pues que la Resistencia había quedado sepultada en aquellos mares ardientes. Pero justo aquí es donde nos deja nuestra tercera parte, Masters. Pero no se preocupen, mañana continuaremos con la cuarta y parte final de esta historia titulada El lado oscuro de la luna, donde veremos cómo la Resistencia saldría de esta y tendríamos un gran épico final con todo Mon Cala enfrentando la llegada de la Primera Orden. Y si acaso se perdieron las partes anteriores a este cómic con Kylo Ren cazando violentamente a la Resistencia, o con los planes originales de Leia viendo cómo ellos habían sobrevivido tras el episodio 8, ese par de historias de los cómics de Allegiance te las dejaré aquí en las pantallas finales, así como más aventuras sobre el episodio 9 que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.